El problema dice, ¿cuál sería el peso molecular de un gas que difunde 0.012 veces la velocidad de difusión del hidrógeno? Entonces, este problema, pues vamos a poner aquí una corrección, porque acuérdense que dijimos que se llamaba efundir, ¿verdad? Con nada más la efundir y efundir. ¿Sale? Para que lo corrijamos. Ese es el término correcto. La efusión, velocidad de escape de un gas a través de un orificio de diámetro pequeño. ¿Sale? Entonces, ahí claramente el enunciado dice que tenemos un gas desconocido, ¿sí? Cuya velocidad de fusión, o sea, la velocidad del gas desconocido, va a ser igual a 0.012 veces que la velocidad de fusión del hidrógeno. ¿De acuerdo? Yo como les comenté, les dije que íbamos a poner, ¿cómo se dice? Patitas, ¿verdad? A la V, para que sepan que es velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, si yo ya establecí esa ecuación que dice que la velocidad de fusión de un gas desconocido, por eso le puse interrogante, va a ser igual a 0.12 veces la del gas hidrógeno, pues quiere decir que ya teniendo esa ecuación, si yo despejo las velocidades y coloco velocidad de un gas desconocido sobre la velocidad del hidrógeno, y yo ya sé que esto es igual a 0.012 veces, ¿de acuerdo? Lo puse así, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que vimos una formulita que decía que la velocidad de fusión del gas A entre la velocidad de fusión del gas B era igual a ¿qué? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí va? Me imagino que sí. Todo el mundo la está diciendo muy bien. Peso molecular de B sobre peso molecular de A. ¿De acuerdo? Entonces, me, me enorgullecen porque se acuerdan de todas las fórmulas. Y eso es bueno porque recuerden que su examen afortunadamente va a ser presencial. Y eso es bastante bueno. Quiere decir que ahora sí vamos a poder demostrar todo su conocimiento. ¿Sale? Entonces, esto va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular del hidrógeno sobre el peso molecular desconocido, ¿verdad? Del gas desconocido. ¿De acuerdo? Si yo elevo al cuadrado el 0.012 al cuadrado y elevo al cuadrado esta parte de la ecuación, pues yo voy a tener que 0.012 al cuadrado, ¿a qué sería igual? Yo retiro la raíz, ¿cierto? La cancelamos, porque sería un medio bueno, al cuadrado. Es como si fuera 2 entre 2, queda la uno. Entonces va a ser peso molecular del hidrógeno sobre peso molecular del desconocido, ¿cierto? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? El gas hidrógeno, les recuerdo que tiene un peso molecular aproximadamente en la tabla de 1 gramo por cada mol. Entonces, si son dos moléculas, pues 2 gramos, ándele, 2 gramos por cada mol entre el peso molecular del desconocido, ¿cierto? ¿Y cuánto vale 0.12 al cuadrado? Creo que son 3 ceros, ¿no? 3 ceros, 112 por 12, 144, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Dos ceros? Tres. ¿Tres ceros? Vientos huracanados, qué óvole. 0.000144. Ahí está. ¿Cierto o no es cierto? Si despejamos el peso molecular del desconocido, pues pasaría multiplicando al 0.000144 y luego ese número pasa dividiendo, ¿cierto? Entonces nosotros, pues ya aquí podemos poner peso molecular del desconocido
igual a 2 gramos sobre mol entre 0.000144. ¿Eso cuánto les da? Una cantidad grandotota, ¿verdad? ¿Cuánto le da? 13.888.88 es periódico, ¿cierto? Gramos sobre mol. Muy bien. Y como dijimos, como ustedes ven, ya desde el principio traía errores, ¿verdad? Y es porque son problemas que alguna vez se colocaron en algún examen y nosotros vemos que trae ciertos errores, ¿no? Necesitamos que ustedes mediten, que se fijen en los números y me digan, ¿realmente creen que pues, sea algo como muy lógico que tengamos un peso molecular de 13.888.88 gramos por mol? Pues no, ¿verdad? No suena tan lógico. A menos de que estuviéramos a una temperatura elevadísima o alguna situación de esas, muy baja presión, para que se gasificara ese compuesto, pues realmente ni siquiera va a ser gas. Por el puro peso molecular, pues debe de ser sólido. ¿De acuerdo? Entonces es como para que tengan lógica. Es lo que yo les decía en la ocasión anterior. ¿Podemos resolverlo numéricamente? Sí. Pero es como para que mediten, piensen, vean si estamos pues, haciendo cosas lógicas. ¿De acuerdo? Ahí más bien era al revés. Simplemente, ¿cuál es el gas más pequeño de la naturaleza que existe? Exacto, el hidrógeno. Y el hidrógeno ya pesa 2 gramos sobre mol. Entonces, ¿cómo va a haber un gas que todavía desconocido que se mueva más lento que el hidrógeno? Porque por esa condición de 0.012 veces la velocidad del hidrógeno. O sea que se mueve más lento todavía. Pues ya desde ahí está imposible, ¿no? Ahí más bien lo que ocurrió fue que lo pusieron al revés y nos debió haber dado pues un peso molecular pues más acorde. ¿Sale? Entonces ahí está no sé si tengan dudas, pues pregúntenme. Sí, lo que pasa es que como de lejos como que se junta el uno, ¿verdad? 0, 12. De hecho también aquí como que me quedó muy pegadillo, mire. 0, 12. ¿Sale? Ya, y el paréntesis que no aparece paréntesis, pues ya lo podemos poner más de paréntesis, ¿cierto? ¿Cómo ve? ¿Sí? Ahí está. ¿Tiene más dudas? No, nadie. Perfecto. Entonces, allá en casita me imagino que nadie pregunta nada, ¿va? Bueno, la otra vez sí preguntaron, pero ahí está. ¿La qué? Es que escoge las dudas su cama. Está bien. Bueno, vamos a ver el siguiente. Aquí está, miren. Dice ahí, un estudiante recolectó un gas de un mechero, aunque suene redundante, pues de gas de laboratorio, a 32 grados centígrados en un frasco de 200 mililitros hasta que la presión del gas era 500 torricellis. La muestra del gas pesó 0.24 gramos a una temperatura de 32 grados centígrados y nos dice que basándonos en esos datos hay que calcular la masa molecular del gas. ¿Vale? Yo siempre le recomiendo que hagamos lo siguiente. Siempre tenemos que decir, ¿qué me preguntan? Pues me preguntan el peso molecular. ¿Y el peso molecular a qué es igual? Pues el peso molecular es igual a la masa, bueno, al peso en gramos sobre la cantidad de materia en moles. ¿De acuerdo? Sería gramos sobre mol normalmente. ¿De acuerdo? Y si esto es así, pues yo ya digo, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que me están dando? Me están dando, cierto o no cierto, el 0.24 gramos. Si ya tengo el peso, ¿qué me falta para conocer el peso molecular? Los moles, ¿cierto?
Pero ustedes afortunadamente ya saben que para un gas, cómo se obtiene sus parámetros, la cantidad de materia, pues con la ecuación de los gases, ¿cierto? PV igual a la cantidad de gas, R y la temperatura. ¿Sale, vale? Y yo puedo ya despejar de ahí, pues la cantidad de gas, que sería los moles. Y ya tengo aquí presión volumen sobre RT. Y yo medito, bueno, sí la tengo. Aquí está. 500 torricellis, ahí están. Tengo el volumen lo tengo, sí lo tengo. Ahí dice 200 mililitros, ¿cierto? Aquí está. Y tengo la R, la que nosotros estamos manejando, es la de 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por el Kelvin, ¿de acuerdo? Y ya finalmente la temperatura, cuento con ella, la cuento, 32 grados centígrados. ¿Sale, vale? Entonces aquí está, los 32. Y yo siempre les digo, vean las unidades de la R, de nuestra constante del estado gaseoso. Si tengo atmósferas, pues la presión la tengo que poner en atmósferas, ¿cierto? Si tengo litros, pues tengo que poner el volumen de litros. Si, bueno, eso es para que me dé moles, la cantidad de gas. Y la temperatura la tengo que tener en Kelvin. ¿De acuerdo? Obviamente, ustedes recuerdan perfectamente que un Torricelli, pues es igual a 1 milímetro de mercurio. Creo que eso desde la primaria no lo enseñan, ¿no? ¿O no lo enseñan? No, no lo enseñó en su primaria. No, no iba en la primaria, ¿o qué? ¿Sí fue? No, bueno, si no me creen, un Torricelli, 1 milímetro de mercurio. Pero sí se acuerdan cuánto es atmósferas el milímetro de mercurio. Ahí sí, ¿no? Yo volé 700 y algo. Bueno, 760. Deja de despegar los números para que luego no se confunda, ¿verdad? 760 Torricellis, una atmósfera. ¿De acuerdo? 200 mililitros, aquí hasta sin conversión ya visualizan que sería 0.2 litros, ¿cierto? Y 32 más 273 serían 305. ¿Sale? Pues aquí serían 305.15 Kelvin. ¿Ok? Y pues ya podemos hacer la operación sin problema. Entonces pueden decir, bueno, los moles, bueno, lo vamos a poner más abajito porque se nos van a encimar muchas cosas. Los moles, ¿a qué va a ser? La presión, pues ustedes ya vieron que va a ser 500 entre 760 atmósferas por 0.2 litros entre 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Y la temperatura 305.15 Kelvin. Ok. ¿Cómo vamos? Sí, no, tal vez. ¿Qué tal? Sí, ya lo hicieron, no lo hicieron. 760 por 0.2 entre 0.08205 y entre 305.15, pues según su servidor, 5.2552 por 10 a la menos 3 moles. ¿De acuerdo? Si detectan un error mío, por favor me lo indican. ¿Sale?
Peso molecular, pues ya le hicimos. Vamos a poner aquí 0.24 gramos entre 5.2552 por 10 a la menos 3 moles, pues ya resolvible. Por 0.2445.67, lo voy a redondear porque es 66.8, 67 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Por lo general, por lo general, pues no sé, tenemos un combustible, vamos a tener un combustible. Cuando nosotros no tenemos deficiencia de oxígeno, al contrario, tenemos una cantidad elevada de oxígeno para asegurar la reacción de combustión, que van a poner aquí más, pues una cierta cantidad de oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos da siempre un combustible más oxígeno? Dijimos que nos iba a dar dióxido de carbono más agua, ¿sale? Cuando es completa, es decir, que tenemos suficiente oxígeno. Cuando tenemos deficiencia de oxígeno, empezamos a generar una reacción alterna. En vez de generar el dióxido, generamos el monóxido, ¿sale? Por eso es que le ponemos aire de más a las combustiones para tener oxígeno suficiente sobre la cantidad geométrica. El peso molecular del dióxido de carbono es 44, más o menos 44 gramos por mol. ¿Ok? Y del dióxido, 12 y 16, 28, ¿verdad? Alrededor de 28 gramos por mol. Entonces, si ustedes ven ese peso molecular del gas que estamos obteniendo, pues más o menos podríamos decir que estamos teniendo una combustión completa, ¿verdad? Que está más hacia ese sentido. ¿De acuerdo? Porque cuando tenemos un gas con una mezcla de gases con un peso molecular pues bajo, tendiendo hacia el 28, pues entonces quiere decir que estamos formando más monóxido que dióxido. ¿Sale? Es otra forma de verificar si vamos bien o no vamos bien en las combustiones. ¿Sale? No sé si tengan dudas, ¿no? Sí, tal vez. Pues bueno, por eso me caen bien, porque todo lo entienden a la primera. ¿Ah? Y eso es todo, chivo, güey. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente. ¿Sí? Si quieren que me espere, me espero, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo, perdón? ¿Me espero un poquito? Claro que sí, ¿cómo no? Ya sabes, sí, pues dígame, si no, yo bien emocionado voy haciendo ejercicios. Pues si no se la piden en un examen, pues no la hace, ¿verdad? Si se la piden, pues si pues sí, como comprobar. Lo que pasa es que ya en los exámenes nosotros tenemos toda la fe en ustedes de que llevaron el curso de química básica. Se supone, ¿no? Que la llevaron en línea. Pues fíjese, mucho mejor. Quiere decir que usted es autodidacta, se puso a leer, a ver videos. ¿O qué? ¿O es de los que pagó los exámenes y pasó así? Boleto, ahí está, para que vea la fe que le traemos. ¿Eh? Sí. Por eso los exámenes ponemos los problemas bien difíciles, porque no tenemos la menor duda de que ustedes saben. Sí, pues, ya, tuviéramos dudas de que no saben, pues no los ponemos tan difíciles, ¿no? Vale. Entonces, ¿cómo ve, compañeras? Yo sí. ¿Estufas? Y el huracanado. Cuénteme. ¿Mandé?
¿Para mandarlo? Ah, chis, ¿a dónde lo va a mandar? No, Ah, ok, lo quiere anotar. ¿Y a poco no lo bajaron de su celular? sí. ¿No lo mismo? Ya pensé que ya los traían anotados. Dije, no, pues qué chido. Sí, no se apure. Aquí vamos a. Ahorita voy haciendo un dibujito. Al fin y al cabo, los dibujos, ustedes son bien buenos para hacer dibujos. ¿Vale? Si a mis dibujos no le entienden y alguien gusta pasar a hacerlos, pues adelante, ¿verdad? Ok. Eh, tengo carencias artísticas. Pues de repente, ¿verdad? Nos piden hacer dibujos muy complicados y uno no los ha practicado. ¿Vale? Te voy haciendo un dibujito mientras lo anota para que usted pueda observar qué va a ocurrir. ¿De acuerdo? Mientras vamos dibujando dos recipientes, dos recipientes en donde dice aquí que en el primero tenemos 20 litros de oxígeno y en el siguiente tenemos nitrógeno, 25 litros de nitrógeno. Y ambos se encuentran separados por una válvula. Bueno, no me salió tan bien, pero en la ingeniería representamos válvulas como dos triángulos encontrados por una de sus puntas. ¿De acuerdo? Eso significa válvula. Cuando vean pues algún esquema, algún diagrama y observan esas simbologías, pues ya saben que esa es pues, válvula. ¿De acuerdo? Está, está sencilla. Dos triángulos encontrados. Ahí al principio tenemos, pues esa válvula está cerrada y entonces está por separado el oxígeno y el nitrógeno en su recipiente cada uno. Pero ustedes abren la válvula y al abrir la válvula, pues ambos gases se van a mezclar, ¿cierto? Entonces se mezclan y pues ya no es el mismo volumen. Anteriormente, pues el oxígeno pues solamente se podía mover en 20 litros y el nitrógeno en 25, pero ya después de abierta la válvula y que se estabiliza la presión entre ellos y que se mezclan, pues ya se pueden mover ambos gases en un volumen de 45 litros. ¿De acuerdo? Ahí nos pregunta la presión parcial de cada gas y la presión total del sistema. ¿Sale? Entonces, el, la estrategia aquí, lo que hay que conocer es siempre ustedes deben de hacerse la interrogante en cuanto a la masa y a la cantidad de gas. ¿Por qué? Porque la cantidad de gas y la masa nunca cambian. Si ustedes meten 2 kilos de gas, ustedes al final tienen que tener 2 kilos. O si ingresan al sistema, no sé, 20 moles, al final tienen que tener 20 moles. ¿De acuerdo? Siempre la parte del balance de materia se conserva. Por eso es que hasta inclusive llevan esa parte del conocimiento, balance de materia y energía. ¿Sale? Lo van a ver inclusive hasta como flujo másico, porque va a estar siendo dinámico, va a estarse moviendo. Y en ese sentido, ahí yo digo, ¿tengo masa? ¿La tengo reportada? Pues no la tengo volúmenes, ¿cierto? Entonces, a ese problema le faltó, por eso lo dejé ahí, lo dejamos así, ¿verdad? A propósito, para que invitemos a la reflexión. ¿Qué le falta a ese problema? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿No? Le falta que debe de estar, considere,
condiciones como, ándele, TPN, TPN, ándele, ya ves, qué óvole, what, TPN, ¿cierto? ¿Y qué dicen las condiciones TPN? Dijimos que hicimos por ahí unos ejemplos, ¿no? De la densidad del gas, que lo pasamos a moles, por litro, y vimos que todos los gases a esas condiciones tienden a que 22.4 litros va a ser el volumen de un mol de cada gas, ¿cierto? Y eso solamente pasa ¿a cuánto? A 0 grados centígrados, que es igual a 273.15 Kelvin, ¿cierto? Ahí siempre un mol son 22.4 litros, ¿de acuerdo? Entonces, si todo está a TPN, a condiciones de temperatura y presión normal, porque no nos reportan datos para calcular la masa de cada tanque, si nos reportaran la temperatura, la presión, y ya tenemos el volumen de cada uno de los recipientes, de cada uno de los tanques, yo podría calcular los moles que hay en cada tanque, pero como no tengo ni presión ni temperatura reportada, pues tengo que asumir que estamos a TPN, ¿de acuerdo? 22.4 litros, un mol, ¿de acuerdo? Lo vamos a apuntar aquí arribita. 22.4 litros es igual a un mol de gas. Es su volumen de un mol. ¿Sí? Tienden todos hacia ese número, a esa temperatura. Entonces, yo ya puedo decir que si tengo 20 litros de oxígeno, ¿cuántos moles serían? Un mol, 22.4 litros, ¿cierto? Y si tengo acá 25 litros de nitrógeno, ya puedo asumir que un mol son 22.4 litros. Ok, yo pongo 20 entre 22.4. Esto es igual a, lo voy a poner así de 0.89 moles de oxígeno. ¿Sí? Uy, se puso ahí. Entonces 25 entre 22.4, 1.11 1.11 moles de nitrógeno. Si yo hago la sumatoria de los moles, de cuántos moles totales tengo ya después de que se abrió la válvula, que se mezclaron, pues es 1.11 más 0.89. Sí, pues ya nomás falta que usara la calculadora, ¿no? Sí, claro que sí, 2 moles. ¿Sabes? Es que los vi con cara así de watt. Moles totales igual a 2 moles, ¿cierto? ¿O no es cierto? Ahí me pregunta la presión parcial y la presión total. ¿Sí? Bueno, la presión parcial de un gas, acuérdense que presión de A va a ser igual a su fracción molar A por la presión total, ¿cierto? Y también yo sé que puedo conocer la fracción molar, porque sería igual a los moles de ese gas sobre los moles totales, ¿cierto? ¿Y tengo los moles del gas? Sí. ¿Tengo los moles totales? Sí. ¿Qué me falta conocer? La presión total, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual la presión total? ¿A cuánto? ¿Y por qué una atmósfera? Bueno, sí, aproximadamente una atmósfera. Por las condiciones. Ándele, ya ve. Eso es todo. Pero lo vamos a verificar, ¿va? Presión total, ¿a qué va a ser igual? A moles totales, la constante R, la temperatura sobre
volumen total. ¿Cierto o no es cierto? ¿Ah, que sí? Pues ya acá usted pone, bueno, presión total. Pues sí, obviamente como estoy a TPN, pues va a ser una atmósfera, pero hay que verificarlo. O a veces se acerca mucho a una atmósfera, dependiendo ahí de las condiciones que tengamos. Los moles totales, 2 moles, 0.08205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por, si estoy a TPN, 273.15 Kelvin sobre, ¿cuánto? Sobre 45 litros, porque es la sumatoria de los dos tanques, ¿cierto? Entonces, presión total, 2 por 0.8205 por 273.15 entre 45, pues ahí está, mire, 0.996 atmósferas. Así es casi una atmósfera. Ahí lo que falló poquito son las décimas y el volumen. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas? ¿Nel? Nada. No sé. Si ustedes calculan la presión del oxígeno, que es el primer tanque, pues va a ser igual a su fracción molar, que sería 0.89 moles sobre 1.11 moles por la presión total, que es 0.996 atmósferas. ¿Sale? Entonces fíjese, por punto 0.089 es por punto 89 entre 1.11. Esto sería igual a 0.798 atmósferas. Esa es la presión que traemos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, pues la presión total, aquí es igual. Bueno, hasta lo vamos a poner acá arriba para que sea más claro. Pues sería igual a la presión de oxígeno más la presión de nitrógeno. ¿Cierto o no cierto? Entonces, si ustedes ponen punto 996 menos punto 798, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Ah, ah, o yo, no sé, no hice ningún cálculo mal yo. Punto 89 entre 1.11 por punto 996. Ahí está. 1.11. Profesor, perdón, una pregunta. Está sacando Dígame, la presión de cada gas, ¿verdad? es Bueno, que ahorita aquí yo del la oxígeno. regué. Ah, Fíjese, aquí no es 1.11, es 2 moles, ¿cierto? sí, sí, 2 porque es la moles. total, ¿no? ¿Qué óvole? ¿Qué óvole? ¿No que me iban a ayudar? ¿Qué fue? Es que se me hizo muy raro que casi toda la presión estaba haciendo del oxígeno y se supone que tiene menos cantidad, ¿no? Y que debe de ser mayor la presión de nitrógeno que la de oxígeno. Entonces, precisamente lo que les digo, que si uno empieza a hacer esas cuestiones lógicas, uno sabe si va bien o va mal. Entonces, punto 89 entre 2, sí, perdón, por punto 996, aquí va a ser 0.44, 44, 322. A ver, vamos a quitar esto, 44, 322 atmósferas. ¿Qué óvole? Menos 0.996. Ahora sí, por lo tanto, la presión de nitrógeno pues debe de ser lo que le falta para llegar a 0.996 atmósferas, ¿cierto? Que serán
0.55278 atmósferas. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Vale? Que también, bueno, ahí lo hice un poco más largo porque quería que vieran más fórmulas, ¿sale? Ver más fórmulas. Pero como estoy a TPN, a las condiciones normales de presión y temperatura, yo también puedo decir que la fracción molar de A va a ser igual al volumen de A entre volumen total, ¿sale? Y yo pude haber calculado también rápidamente la fracción molar dividiendo, por ejemplo, la de oxígeno, 20 litros entre 45 litros. Y debe de ser igual a la que hacemos por los moles. ¿Vale? De hecho, sí, ¿no? Fíjese, no sé, 20 entre 45. 20 entre 45 es 0.444444. ¿Ok? Y punto 89 entre 2 es 0.445. Está nada más acotado, ¿no? Pero funciona también así, por volúmenes. Y pues son las mismas condiciones. ¿De acuerdo? ¿Qué más pueden hacer ahí? ¿Qué más pueden hacer ahí? Si ustedes dicen, voy a obtener el peso de oxígeno, pues ¿qué hacen? Ponen los moles de oxígeno por el peso molecular de oxígeno y obtienen el peso del oxígeno. Pueden obtener el peso del nitrógeno y pueden obtener la masa total, pueden obtener la masa de cada gas, pueden obtener la masa de los dos componentes juntos. Y si les piden el peso molecular de la mezcla, ustedes pueden poner el peso total entre los moles totales. Y sería el peso molecular de la mezcla. Si les piden la densidad del gas, que es gramos sobre volumen, bueno, sobre mililitros normalmente, ustedes pueden poner la cantidad de gas que tienen en peso sobre el volumen y obtienen la densidad del gas. ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Se pueden decir peso molecular de la mezcla sería igual al peso total sobre los moles totales. Y la densidad de la mezcla, ¿sale? Sería igual a ¿qué? El peso total sobre el volumen total de 45 litros. ¿Vale? ¿Vale? Acuérdense que si les queda en gramos sobre litro, es equivalente a decir kilos sobre metros cúbicos. Yo volé, yo sí. Eso es extra, pues, de lo que viene ahí, para que vean que podemos hacer una gran cantidad de cálculos, de observaciones que estamos teniendo de propiedades. ¿Vale, vale? Yo volé. ¿Qué notaron? ¿No notaron? Híjole, qué bárbaro. Profesor, ¿qué me podría repetir el significado de XA en la fórmula? ¿Cómo? Perdón, déjenme acerco yo no Que si me podría repetir el significado de XA en la fórmula, profesor. Aquí está en la fórmula. Ahí está la fracción molar, mi Jonathan. ¿Sale? La fracción molar. Y entonces la fracción molar usted la puede calcular normalmente como los moles de A sobre los moles totales, o sea, los moles del gas de interés sobre los moles totales. Pero como usted está a TPN, solo a TPN usted puede hacer también el cálculo de la fracción molar usando los volúmenes, porque como todos tienden a tener 22.4 litros por cada mol, a esa temperatura, pues usted también puede hacer esa relación.
¿Sale? ¿Cómo ve? Yo sí. Ok, gracias, sí. Es como si transformara los moles a volumen con la conversión de 22.4 igual a un mol. Y ya en lugar de tener moles, pues tienen volúmenes y ya es equivalente. Pero eso es solamente a cero centígrados, ¿eh? Eso no lo voy a hacer en otra temperatura. Si tiene otra temperatura, pues hay que hacer la fracción molar con los moles de ese gas sobre moles totales, mi Jonathan. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Duda? Sí. Pregunten. Ah, qué chido, vamos muy bien. Entonces, dado que ya vi que quedó bien claro, no sé el siguiente, ¿va? No, hombre, somos la verdad del planeta nosotros. Fíjense, este es otro, para que lo vayan anotando. Me voy haciendo el dibujito. Vamos haciendo el dibujito de que nos indica que la presión parcial de oxígeno es 2 atmósferas y de nitrógeno es de 3 atmósferas en una mezcla de ambos gases. ¿Cuál es la fracción molar de cada gas? Y luego nos indica que si tenemos 8 litros y 351 Kelvin, ¿cuál será el número de moles totales? ¿Y cuántos gramos de cada gas tenemos en la mezcla? ¿Cierto o no? Se ve fácil. ¿Verdad que sí? Yo creo que si se ve fácil, ¿para qué lo hacemos? Vamos a hacer otro más difícil. ¿Sí, no? ¿O no? ¿Ese? Bueno, ese pues. Pues para verificar, dice, ¿no? Bueno, voy a hacer un dibujito mientras para que lo anoten. Vamos a poner aquí un recipiente. Si intentara poner un recipiente, sí. Vale, vale. Ah, qué feo recipiente. Lo que pasa es que está golpeado el recipiente, por eso se ve como medio chueco. Tiene su tapa. Y aquí adentro nosotros traemos oxígeno y también traemos el gas nitrógeno. ¿Sale? Este está a 2 atmósferas. Este está a 3 atmósferas. ¿De acuerdo? Entonces, el, el, el volumen, lo vamos a ir poniendo también, ya lo vi. 8 litros, vamos a poner aquí abajo. 8 litros con 351 Kelvin. Es que no lo hallaba dónde estaba el volumen, pero ya lo vi. Aquí está. Y nos preguntan, luego, moles totales y cuántos gramos, ¿cierto? No, pues eso está fácil y rápido, directo. ¿Vale? Ustedes recuerden siempre que cuando tenemos mezcla de gases, pues hay básicamente dos ecuaciones como columna vertebral, que es la presión total, que es igual a la sumatoria de las presiones parciales, ¿cierto? Y que la presión parcial de un gas, pues va a ser igual a la fracción molar del gas o la presión total. Y obviamente que la fracción molar, pues son los moles de A sobre moles totales. Entonces, de las dos primeras ecuaciones se derivó la fracción molar y y ahí podemos ver pues básicamente todo. ¿Sale? Como dice la primera ecuación, pues si ya tenemos las presiones parciales, pues puedo conocer la total. Casi siempre, casi siempre, pues, si ustedes suman 2 atmósferas más 3 atmósferas, tendríamos 5 atmósferas, ¿ok? ¿Vale? ¿Cierto o no es cierto? Por eso digo, casi siempre hay ocasiones que he visto a quién le da menos de ese valor y a quién le da más de ese valor. Pero debe dar 5. Entonces, si ya tengo la presión total,
¿Qué puedo conocer sin problemas? Yo puedo conocer sin problemas. Yo puedo conocer la parte de los moles totales. ¿Sí? ¿Cómo voy a conocer los moles totales? Pues va a ser presión total, el volumen sobre RT. No le puse volumen total porque están los dos gases en el mismo recipiente. Entonces, pues no hay volumen total. Es el volumen simplemente del recipiente. ¿De acuerdo? Y ambos están a la misma temperatura, por eso solamente puse T. ¿De acuerdo? Ahí. Y pues obviamente, pues ya, si ustedes dicen cuántos moles totales tenemos, pues vamos a poner aquí 5 atmósferas y el volumen, ¿cuánto va a ser? El volumen va a ser 8 litros. En la parte de abajo, la constante 0,8205 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin por la temperatura de 351 Kelvin. Ok, pues va a ser 5 por 8, 40, ¿cierto? Entre 0,8205 entre 351. Yo tendría aquí 1,3889. ¿Qué les parece si le ponemos 38,9 moles? Para redondearle. ¿Sale? Ahí está, banda. Entonces, ya tengo los moles totales, sin problemas. Ya contesté una de las preguntitas. Ah, pero antes también me pregunta la fracción molar de cada gas. La fracción molar es para que se acuerden también que, por ejemplo, la fracción molar del oxígeno va a ser los moles de oxígeno sobre los moles totales, o puede ser presión de oxígeno sobre presión total. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso me va a llevar a deducir que es como si tuviera yo 2 atmósferas sobre 5 atmósferas. ¿Y cuánto es 2 quintos? 2 quintos sería 0,4. Ándele. Y usó la calculadora, no, pues qué pues. 0,4. ¿Ok? Obviamente, pues ya saben ustedes por deducción, ¿cuánto debe de sumar la fracción molar total? ¿Cómo 5? La fracción molar. ¿Cómo 5? No, ay no, esa es la presión. Dijimos que todas las fracciones, pues si son fracciones, eso es como si fuera el 40%, ¿no? Pues 1, ándele. Porque es como si fuera el 100, ¿cierto o no? No, pues se ve que andan bien estudiados, ¿eh? Qué bárbaros. Pues por lo tanto, la fracción molar del nitrógeno, pues es 0,6. Y si no, es como si ustedes tuvieran 3 quintos, ¿cierto? 3 entre 5, pues 3 quintos, 0,6. Ahí está. Entonces, el 40% de las propiedades me las otorga el oxígeno y el 60% de las propiedades el nitrógeno. Ok, ahí vamos bien. ¿Qué sigue, banda? ¿Qué sigue? Pues ya, estufas. Ustedes ya vieron que la fracción molar es los moles de ese gas entre los moles totales, ¿cierto? Si yo quiero determinar los moles de oxígeno, pues simplemente voy a multiplicar la fracción molar del oxígeno por los moles totales, ¿cierto? Entonces, pues, es como si yo tuviera aquí 0,4 por 1,389 moles, porque yo les acabo de decir que es el 40% de cada una de las propiedades, es decir, el 40% del volumen total, de los moles totales y de la presión total, serían del oxígeno. Entonces, 0,4 por 1,389, aquí tendríamos 0,5556 moles de oxígeno, ¿cierto? Pero, pero yo sé que el oxígeno, le puedo poner aquí una conversión,
y decir que un mol de oxígeno, ¿cuánto pesa un mol de oxígeno? Si el oxígeno pesa 16 aproximadamente en la tabla, 32, ándele, 32 gramos, ¿cierto? Entonces también puedo saber que el peso de oxígeno, ¿cuánto va a ser? Va a ser por 32. Voy a traer algo así como 17.7792 gramos de oxígeno. ¿Sale? Y pues ya directamente, sin hacer cálculos complejos, ¿cuántos serían los moles de oxígeno? Pues lo que falta, ¿no? El otro 60%. Es como si yo tuviera 1.389 menos 0.556 menos 1.389, pues me va a dar algo así como 0.8334 moles. Porque si yo sumo esos perdón, esas dos cantidades, yo no, me tiene que dar pues los moles totales. ¿Cierto o no cierto? Los moles de oxígeno más los moles de nitrógeno me tienen que dar los moles totales. Ahí está, dice. Ay, aquí le puse una raya de más. Perdón. Y ¿cuánto pesa el nitrógeno gas? Cada nitrógeno pesa aproximadamente 28, digo, perdón, 14 gramos. Sería 28 gramos. Hace aproximadamente un mol de nitrógeno. N2, exactamente. Dijimos que los únicos que podían ser monoatómicos, que pueden andar solitos, son los nobles, ¿cierto? 23.3352 moles de nitrógeno. ¿Sale, vale? Ah, bueno, sí, perdón. Era para ver si estaban acá atentos. No, sí, tiene razón, gramos. Es que se me hizo fácil ponerle, perdón. Así dicen ahora, ¿no? Se me hizo fácil. Estaba chavo. Está. O sea, aquí por el tiempo, para, para hacerlo más larguito un poquito, si yo quiero saber el peso molecular de la mezcla, yo puedo dividir el peso total, ¿sí? Peso total sobre moles totales. Es decir, yo puedo poner 17.7792 gramos más 23.3352 gramos entre 1.389 moles, ¿cierto? Y obviamente pues 17.7792 más 23.3352, que es 41.1144 entre 1.389. Yo diría que la mezcla tiene un valor aproximado de 29.6 gramos por mol. Ese sería el peso molecular aproximado de la mezcla. ¿De acuerdo? Si yo quiero saber la densidad de la mezcla, ¿qué voy a poner yo? Volumen total, perdón, peso total sobre el volumen. ¿Ok? 1.389, que sería algo así como 41.1144 gramos sobre 8 litros entre 8, sería 5.1393 gramos por litro, que yo les decía que
esa forma de poner la densidad a mí me gustaba porque los gramos sobre litro pues son equivalentes, ¿verdad?, a los kilogramos sobre metro cúbico, que son unidades internacionales. ¿De acuerdo? Aquí está este también que nos preguntaron este de acá, y la presión total.